Hola a todos, espero que estén bien. Vamos a hacer una nueva clase de química inorgánica del curso de tercera del CENS 18. En este caso vamos a hablar de átomos y moléculas. No vamos a ver en esta clase la estructura del átomo. Estamos haciendo una introducción al concepto de átomo, al concepto de molécula, pesos atómicos y pesos moleculares. Así que empecemos nomás. Bien, ya habíamos visto la definición de sustancia en las clases anteriores, que es todo aquello que tiene de común la materia con iguales propiedades intensivas. Esa definición ya la vimos en el video anterior, te recomiendo que lo repases en todo caso. Bueno, dentro de las sustancias definimos lo que es una sustancia pura. ¿Eh? Es un sistema homogéneo, tiene una única fase, no se los puede fraccionar por los métodos de fraccionamiento de sistemas homogéneos, porque tiene un solo componente. Y tiene propiedades intensivas que son invariables y bien definidas para esa sustancia pura. ¿Está bien? Ahí tenemos. Ese es el símbolo químico del hierro. Es una sustancia pura. Tiene propiedades intensivas que no varían. El hierro es un conjunto de un montón de propiedades intensivas que son las mismas siempre para el hierro. Y están bien definidas. Las que son para el hierro no son para otra sustancia pura. Lo mismo para el agua, es una sustancia pura, y lo mismo para el oxígeno. Dentro de las sustancias puras tenemos sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son sustancias puras que no las podemos descomponer en otras. Está formada por átomos iguales. No sabemos todavía lo que es un átomo, pero ya lo vamos a definir. Así que una sustancia pura simple no se puede descomponer en otras. Ahí te doy un ejemplo. El oxígeno. Está formada por átomos iguales. 2 átomos de oxígeno hay ahí. Dice ahí. Está mostrado. El azufre. Y el nitrógeno. 2 átomos de nitrógeno unidos. Por eso está ese 2 ahí. Como estaba el 2 en el oxígeno. Después vamos a aprender eso. Pero hay sustancias compuestas. En vez de estar formadas por átomos iguales, están formadas por átomos distintos. Y se pueden descomponer en otras, por el simple hecho de estar formadas por átomos distintos o diferentes. Fíjate, en el primer caso H2O, agua, tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, unidos en lo que va a ser una molécula, después vamos a ver la definición. El segundo que dice Na, el símbolo químico del sodio, o Cl, Cl es el símbolo químico del cloro, ahí dice hipoclorito de sodio. Ese es un compuesto. Sustancia compuesta, formada por distintos átomos. Espera que voy a bajar acá el televisor. Y finalmente, el último, H2SO4, que es ácido sulfúrico. Como verás, tiene distintos átomos. El H, que son hidrógenos, el químico de hidrógeno. El S, que ya dijimos es el azufre. Y el O, que es el oxígeno. ¿Está bien? Bueno. Toda sustancia compuesta puede descomponerse en sustancias simples. Un concepto importante que lo retengas para lo que viene después. Bueno. Vamos a ver la definición de elemento. Porque habrás oído, habrás escuchado en un momento los elementos de la tabla periódica. O la tabla periódica de los elementos en química, ¿no es cierto? Bueno, el elemento es el componente común a una sustancia pura simple. ¿Te acordás? Pura y simple. Tiene un solo tipo de átomos. Es el componente común a una sustancia pura simple y a todos los compuestos de las cuales o de los cuales se puede obtener esa sustancia simple. ¿Está? Bueno, te doy un ejemplo. Yo voy a decir que el carbono es un elemento. Por empezar, el carbono lo puedo encontrar en el diamante o en el grafito. El diamante es carbono puro. El grafito también, carbono puro. Tienen distinta color, distinta dureza y algunas otras propiedades que por eso se le llaman variedades alotrópicas del carbono. Es un concepto que te lo pongo acá, ya que te dije que diamante y grafito son carbono. Bueno, ¿qué se diferencia? Me estás preguntando.
Así que un alótropo, en este caso un alótropo del carbono, son sustancias simples constituidas por un mismo elemento, pero que presenta distintas propiedades, como el color, la dureza, etc. ¿Está bien? Es decir, estamos viendo si el carbono es un elemento. Hasta ahora es el componente común de una sustancia pura y simple, como dice la definición arriba. El diamante es una sustancia pura y simple y el grafito también. Y el carbono es el componente común, tanto para el diamante como para el grafito. Pero dice además, común una sustancia pura simple y a todos los compuestos de los cuales se puede obtener esa sustancia. Fijémonos, yo ahí dibujé en una alzada fórmulas moleculares de algunos compuestos. Vamos a ver qué es eso después. El primero dice CO2, arriba, que es dióxido de carbono. Fíjate que ahí está el carbono, en ese compuesto. El segundo, ácido carbónico. Fíjate que ahí está el carbono, una C, ¿está bien? El tercero es hipoclorito de sodio. No, perdón, bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Y ahí está el carbono también presente, ¿ves la C mayúscula? Bueno, y el último es el metano, CH4, que también está presente el carbono. Es decir, el carbono es un elemento, ¿por qué? Porque está como sustancia simple, común, tanto para el diamante como para el grafito, y además está presente en compuestos tales como los que te mencioné recién, dióxido de carbono, ácido carbónico, bicarbonato de sodio y metano, y de ahí los podemos extraer a ese carbono por descomposición. Así que el carbono es un elemento. Bien. Los elementos se representan por símbolos, como la C del carbono, que no son otra cosa que abreviaturas convencionales. ¿Está bien? Bien, por ejemplo, Na, sodio. Siempre si tiene dos letras el símbolo, la segunda es minúscula y la primera siempre es mayúscula. Ya sea que tenga una letra o dos. Bueno, el símbolo químico del hierro, el símbolo químico del cobre, el símbolo químico del nitrógeno y del oxígeno, la O. Bien. ¿Cómo podemos clasificar los elementos? Los elementos los podemos clasificar en metales, no metales y gases nobles, que son los que vamos a ver después en la tabla periódica. Los metales son buenos conductores de la electricidad. Todos son sólidos, menos el mercurio, que es líquido. Tienen brillo propio, brillo metálico, se lo llama así. Cuando está en estado gaseoso, su molécula es monoatómica, es decir, la molécula tiene un solo átomo, no como en el caso del oxígeno, que en estado gaseoso tiene dos átomos de oxígeno unidos, por eso escribimos O2. Bueno, se los llama cationes a los metales. Tienen carácter electropositivo, eso lo vamos a ver cuando veamos la tabla periódica. Son dúctiles y maleables, y con el oxígeno forman compuestos llamados óxidos básicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Esos son los metales. Algunos, el litio, Li, sodio, potasio, K, símbolos químicos, ¿no es cierto? Y magnesio, Mg. Bien, también tenemos no metales, elementos no metálicos, que pueden estar en estado gaseoso como el cloro a temperatura y a presión normal, ¿no? Pueden estar en estado gaseoso como el cloro, que es un no metal, o líquidos como el bromo, que también es un no metal, o sólidos como el azufre, que también es un no metal. Los no metales, a diferencia de los metales, son malos conductores del calor y de la electricidad. No tienen brillo como lo tienen los metales. Y su molécula está formada por más de un átomo, son moléculas poliatómicas. Ya vamos a ver lo que es molécula. Se los llama no cationes como en el caso de los metales, sino aniones. A los no metales se los llama aniones. Y a diferencia de los metales que tienen carácter electropositivo, los no metales tienen carácter electronegativo. Después vamos a ver qué es eso, más adelante en la próxima clase. Y los no metales, con el oxígeno, forman compuestos llamados óxidos ácidos. Así que fíjate que los metales, cuando se combinan con el oxígeno, forman óxidos básicos,
Y los no metales, cuando se combinan con el oxígeno, forman óxidos ácidos u oxácidos. Ejemplos de no metales: el azufre, la S, la P, que es el símbolo químico del fósforo, y la C, que ya la conocéis, que es el símbolo químico del carbono. Y después tenemos los gases nobles o gases inertes. Se llama gases inertes como algo inerte. No es que esté muerto, no reacciona con nada. Ahí viene la definición. Los gases nobles no forman compuestos, no se combinan con otros elementos. Por eso se los llama inertes. Son todos gaseosos y son muy malos conductores del calor y de la electricidad a temperatura y presión normal, ¿no es cierto? Unos gases nobles, presentemos acá el argón, símbolo químico R, el neón, símbolo químico Ne. Fíjate que la segunda letra siempre es minúscula, y el símbolo químico del helio, que es He. Todos esos y otros más, que los vamos a ver después en la tabla periódica, son gases nobles. Bueno, vamos a ver ahora la definición de átomo y molécula. No vamos a ver cómo está constituido un átomo. Eso lo dejamos para la próxima clase. Bueno, ¿qué es un átomo? Átomo es la menor porción de materia capaz de combinarse. Esa es una definición clásica de los libros de química. Es la menor porción de materia capaz de combinarse. Habíamos visto lo que era materia, ¿se acuerdan? Todo aquello que, en la primera clase, todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, la menor porción de materia capaz de combinarse, a eso lo llamamos átomo. ¿Por qué decimos la menor? Porque si todavía esa materia que llegamos al estado de átomo, que es lo más pequeño que podemos tomar de esa materia, la seguimos achicando o cortando, ya no tenemos más un átomo, tendremos otras cosas. La menor porción de materia capaz de combinarse, eso es un átomo. En cambio, una molécula es la menor porción de sustancia. Acuérdate que las sustancias están compuestas por átomos. Es la menor porción de sustancia que puede existir en estado libre, o sea, sin combinarse, conservando todas las propiedades de esa sustancia. Las moléculas están formadas por dos o más átomos de elementos iguales o distintos. Fíjate lo que dice ahí arriba. Es la menor porción de sustancia. Si yo agarro una sustancia que está compuesta por átomos iguales o distintos, con la definición de sustancia que ya vimos, que puede existir en estado libre, si no está combinada, si esa menor porción todavía conserva las propiedades originales de esa sustancia, entonces estamos bien. Estamos en una molécula. Ahora, si yo tomo una porción menor todavía de esa sustancia, ya no tengo más esa molécula, porque la estoy partiendo. O sea, llega un punto de la materia, yo la voy cortando para tener una sustancia. Tengo una sustancia que tiene las mismas propiedades. Si la sigo haciendo menor todavía, la voy cortando, empieza a perder sus propiedades, ya no es más esa sustancia. Bueno, las moléculas están compuestas por dos o más átomos de elementos iguales o distintos. Fíjate, si yo escribo Na, es el símbolo químico del sodio, estoy mostrando, me estoy refiriendo a un átomo de sodio, por ahora. Después veremos lo que es un mol, un átomo de sodio. Si yo escribo CO2, tengo átomos de carbono y dos átomos de oxígeno. Eso es una molécula ahora de dióxido de carbono. Tengo dos elementos distintos ahí. El carbono es un elemento, con la definición de elemento que dimos, y el oxígeno, que también es un elemento. Si yo escribo O2, tengo también una molécula, aunque los elementos sean el mismo. En este caso, el oxígeno. Dos átomos de oxígeno conforman una molécula, por la definición de molécula, ¿no? Las moléculas están formadas por dos o más átomos de elementos iguales o distintos. Y si escribo todo eso, calcio, Ca, carbono, CO3, oxígeno 3, carbonato de calcio, también es una molécula porque está formada por dos o más átomos de elementos distintos. ¿Está bien? El calcio, el carbono y el oxígeno. Fíjate en el caso del carbono, del dióxido de carbono, que te estoy mostrando ahí, CO2, yo voy a decir que en esa molécula de dióxido de carbono que se escribe CO2, la atomicidad del carbono es 1.
Porque acá, puedo escribir ahí, no lo muestro, pero acá hay un 1, como significando que en esta molécula, conjunto de dos o más átomos unidos, iguales o distintos, hay un solo átomo de carbono. No le escribo el 1. Pero en el caso del oxígeno, la atomicidad del oxígeno es 2. Es importante el concepto de atomicidad. ¿Cuántos átomos de ese elemento hay en la molécula? En la molécula de dióxido de carbono, esta, hay 2 átomos de oxígeno unidos a 1 de carbono. ¿Está bien? Por eso decimos que la atomicidad del oxígeno es 2. Más adelante, cuando veamos uniones químicas, podremos entender cómo están unidos esos 2 átomos. Tanto los 2 átomos de oxígeno con el carbono. Pero no es el tema ahora. En el caso del oxígeno, O2, allá abajo, fíjate vos que la atomicidad del oxígeno, en este caso de acá, es 2. Porque la molécula es esta, y yo tengo 2 átomos de oxígeno conformando la molécula. La atomicidad del oxígeno es 2. Y en el tercer caso, acá, yo tengo que la atomicidad del calcio es 1, acá está y no lo escribí. Que la atomicidad del carbono es 1, acá está y no lo escribí. Y que la atomicidad del oxígeno en la molécula del carbonato de calcio es 3. ¿Está? Ahí. Muy bien, sigamos. Vamos a ver qué es esto del peso atómico relativo de un elemento. Acá yo escribí átomo de oxígeno. Acá está mal y esto es átomo de carbono. Lo corrijo, no pasa nada. Quedó escrito eso ahí. Átomo de carbono, después cambio la lámina. Al átomo de carbono se le asigna un peso relativo de 12. Bien. Se lo toma como unidad a la 12ª parte de eso. A ver, ¿por qué? Fíjate que acá dice peso atómico relativo. ¿Está bien? Entonces suponete que yo peso 100 kilos. En realidad esto es masa, no peso, pero no importa ahora. Y que vos, que estás escuchándome, pesás... Bueno, no quiero exagerar. 50 kilos. Entonces, bueno, yo peso 100 kilos, vos pesás 50. Ahora, si yo digo que vos pesás 1, vos pesás 1 kilo y te tomo como unidad, ¿cuánto peso yo? Perdón, relativos. Si vos pesás 1 en kilos, en este caso, ¿cuánto peso yo? Y yo peso 2, el doble. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en una escala donde vos tenés un peso relativo de 1, yo tengo un peso relativo de 2. Y yo fijé la escala. Alguien que pese 200 kilos va a tener un peso relativo de 4. Porque es 4 veces más que 1. ¿Está bien? Y yo fijé, yo pongo una nueva escala y digo que si vos sos 50, listo, 1. Bueno, esto pasa con el átomo de carbono. El peso atómico relativo de un elemento se toma a ese átomo de carbono y al peso atómico del carbono se lo divide por 12. ¿Está bien? Es así como yo dividí tu peso por 50 para que me dé 1. Bueno, el átomo de carbono lo divido por 12, su masa. Y a eso lo llamo unidad de masa atómica. Y esta es el 1 que yo puse acá, era la unidad de pesos de la persona. Yo tomo como referencia 1 a aquella persona que pesa 50 kilos. Bueno, la unidad de masa atómica la tomo como 1
unidad, dice acá, la tomo como 1, a la masa del carbono dividido 12. ¿Eh? No es tan difícil el concepto. Después ya no, nos olvidamos de esto en realidad. Porque a partir de ahí vamos a definir todas las masas de los demás elementos. ¿Está bien? ¿Ok? De un átomo o peso atómico. Vamos a decir que si vos eras 1, yo soy 2, mi peso, mi masa es 2. El del otro que pesaba 200 kilos es 4. Cambio todas las escalas. Bueno, con los elementos va a ser lo mismo. Bien. Así que el peso relativo de un elemento se expresa en unidades de masa atómica. Entonces, si por ejemplo decimos que un elemento tiene un peso atómico relativo de 32, estamos diciendo que pesa 32 unidades de masa atómica. No se dice pesa, corresponde a 32 unidades de masa atómica. Ahora está claro la diferencia entre peso y masa, porque lo mencioné varias veces. Entonces, si un elemento tiene peso atómico relativo de 32, relativo estoy hablando, ¿no? Peso atómico relativo ahí, AR. Así lo estamos llamando en esta lámina. De 32 estoy diciendo que es 32 veces más pesado en unidades de masa atómica que la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Está bien? 12ª parte del átomo de carbono. Ya que a esta última la habíamos tomado como unidad igual a 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, repasalo. Pero está claro. Veamos el caso del símbolo, la S, que corresponde al símbolo químico del azufre, cuyo peso atómico relativo es 32. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo de azufre pesa 32 veces más de lo que pesa la 12ª parte de un átomo de carbono. Un átomo de carbono pesa algo, lo divido en 12 pedacitos. Si a eso lo multiplico por 32, eso es lo que pesa el átomo, o es el peso atómico relativo del azufre. No confundamos con lo que pesa el átomo, me equivoqué recién. Espera, ¿qué es diferencia entre masa y peso? La masa es la cantidad de materia que tiene algo. Entonces yo agarro esto, control remoto, que estoy escuchando música clásica. Entonces se escucha, está buena, piano. Y esto, si fuera plástico negro, sustancia pura, yo diría que esto tiene una masa determinada. La cantidad de materia que hay acá. Si yo agarro un pedacito más pequeño, tengo menos materia. De lo mismo, pero menos materia. ¿Está bien? Bien, ahora, esta materia, yo me refería a la cantidad de ella como masa. ¿Está bien? Pero el peso es otra cosa. El peso es con qué fuerza, en el caso de la Tierra lo atrae. Es el producto de la masa, en gramos o kilos, gramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Así que si yo me voy a la Luna, donde la aceleración de la gravedad es otra, la masa es la misma, porque me llevé esto, pero el peso es otro, porque la fuerza de atracción gravitacional en la Luna es menor que en la de la Tierra. Así que esto tiene la misma masa acá que en la Luna, pero en la Luna pesa menos. Así que si estás haciendo régimen y querés seguir comiendo y no querés tener problemas o complejos, comé. Y después te vas a la Luna y te pesás y vas a ver que pesás poquito. No hay drama. ¿Dale? Bueno. Bien. Y definimos ahora lo que es el átomo gramo de un elemento. Así como el peso atómico relativo del azufre es 32, como dice acá. El átomo gramo de azufre es lo mismo, 32, pero le ponemos la palabra gramo al lado. O sea, que el átomo gramo del azufre es 32 gramos. Es el peso atómico relativo del elemento, pero expresado en gramos. ¿Está bien? Y ahí tenemos que el átomo gramo del azufre es igual a 23 gramos. 32 dice acá, esto está mal. Acá dice, tiene que decir 32. ¿Estamos? Bien. Entonces, porque quedó un 23. Bien. 23, porque 23 es el de sodio. Exacto. Bien, sigamos.
Bueno, ahora entramos en un concepto que es el concepto de mol, que es importante, porque vos me dirás lo siguiente. Decimos, por ejemplo, que el peso atómico relativo del sodio es 23, o que el átomo gramo del sodio es 23 gramos. Así como lo dijimos en la lámina anterior para el azufre 32. Bueno, para el sodio, después vamos a ver en la tabla periódica, es 23 el peso atómico relativo, o el átomo gramo de sodio 23 gramos. Ahora yo te pregunto, ¿un átomo de sodio es la masa de un gramo? ¿La masa de un átomo de sodio es 23 gramos? 23 gramos es, si los sobrecitos de azúcar en un bar, una confitería, son de 8 gramos, son 3 sobrecitos de azúcar. ¿A vos te parece que en 3 sobrecitos de azúcar, en cuanto a masa, cantidad de materia, eso es un átomo de sodio? Me parece que hay un poco más de un átomo de sodio, ¿no es cierto? Aunque no sabemos muy bien cuál es la definición de átomo. Perdón, la estructura del átomo, ¿cómo es? No creo que un átomo de sodio tenga una masa de 23 gramos, o que acá en la Tierra, si la aceleración de gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado, sean 23 gramos de fuerza. No creo. Obviamente no. 23 gramos es la masa de un mol de átomo de sodio. Y fíjate lo que agregué yo acá. Un mol de átomo de sodio tiene esta masa, 23 gramos. Un mol. Y ahora vos me dirás, pero profe, ¿y un mol qué es? Bueno, fíjate que es un mol. Por empezar te digo que si después lo querés calcular, te lo digo ahora. Eso es la masa de un átomo de sodio en gramos. Ahí la tenés. 0,000000. Bueno, me cansé. 382 gramos. Nada. Fíjate vos. Bien. Ahora sí me cierra, ¿no? Es minúsculo un átomo. Bueno, pero la pregunta es, digamos, para yo tener 23 gramos de masa de átomos de sodio, tengo que juntar toda esta cantidad. Un mol. Y ahí sí, tengo los 23 gramos. Con uno no es suficiente, porque uno corresponde a esos gramos. 2 al doble, 3 al triple. Bueno, ¿cuánto tengo que llegar para llegar a 23? Un poquito mucho. Bueno, veamos. Pero, ¿qué cantidad de algo es un mol? Porque yo te dije, vos tenés que juntar un mol de átomos de sodio para llegar a 23 gramos. Un mol. Entonces la pregunta es, ¿un mol qué? ¿10 atomitos? ¿100? ¿500? Veamos. Por empezar, la palabra mol lo vamos a usar como usamos decena. Cuando decimos decena, hacemos referencia a 10. Tengo una decena de trabajos prácticos que hacer. Tengo 10 trabajos prácticos que hacer. Compré una docena de masitas. Bueno, compré 12 masitas. Docena hace referencia a 12. Tengo un centenar de bolitas de vidrio. Bueno, tengo 100 bolitas. Tengo 1.000.000 de figuritas para pegar en el álbum. Bueno, tengo 1.000 figuritas, 1.000.000. Es decir, decena hace referencia a 10, docena hace referencia a 12, centenar hace referencia a 100 y millar hace referencia a 1.000. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿y mol a qué hace referencia? A ese número. Este número, que si podés leerlo, decímelo, hace referencia a mol. Ese número es más grande que 1.000, es más grande que 1.000.000, que seríamos acá. Es más grande que 1.000 millones, es más grande que 1.000.000.000, es más grande que 1.000 billones, es más grande que 1.000.000.000.000, es más grande que 1.000 trillones. Bueno, ese número que está ahí, que en notación científica se escribe así, 6,02 por 10 a la 23, es el número de Avogadro. ¿Y qué quiero significar con esto? Que si yo tomo un mol de átomos de carbono, o sea, si yo agarro toda esta cantidad
de atomitos de carbono. Uno al ladito los pongo todos en un frasquito ahí. 1, 2, 3, 4, hasta llegar a contar este número. Y lo pongo en una balanza, son 12 gramos. ¿Está bien? Lo mismo, si yo agarro átomos de oxígeno y junto y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, hasta llegar a este número, ahí sí, lo peso y son 16 gramos. Lo mismo que si yo lo hago con el calcio. Yo agarro de a 1 por 1 átomos de calcio y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, hasta llegar a este número de acá. Cuando llego a ese número, que es el número de Avogadro, no a 100, ni a 12, ni a 1000, a ese número, lo pongo en una balanza, 40 gramos. Lo mismo con el sodio, 23 gramos sería el caso. Y el cloro, ahí está el símbolo químico del cloro, Cl, 35 gramos. Es decir, cada elemento, que está conformado por átomos, por supuesto, que todavía no vimos qué son los átomos en cuanto a su configuración, cómo están compuestos. Cada elemento tiene su átomo distinto. Después vamos a ver la teoría atómica, que son distintos unos de otros, según los elementos, e iguales para el mismo elemento. Son distintos. Entonces, si yo junto toda esta cantidad de átomos de carbono y los peso, 12 gramos. Si junto toda esa misma cantidad de átomos de oxígeno y lo peso, 16 gramos, no 12. Si son de calcio, 40 gramos, no 12 ni 16. Si son de sodio, 23, ni 12, ni 16, ni 40. Y así sucesivamente. En el caso del cloro me daría 35. Y lo mismo para todos los elementos de la tabla periódica que todavía no la vimos. ¿Está bien? Bien. ¿Está bien? Bueno, así vamos a decir, por ejemplo, que el átomo gramo del carbono es 12 gramos por mol. O que la masa de un mol de átomos de carbono es de 12 gramos. Y lo mismo para todos los elementos. Se estila decir que el peso atómico del carbono es 12 gramos por mol. Peso atómico del carbono es 12 gramos por mol. Después vamos a ver cuando veamos tabla periódica y configuración electrónica. ¿Qué es eso del peso atómico? Número atómico y número másico. Bien. Ahora yo te pregunto, ¿vos qué crees? ¿Es muy grande el número de Avogadro? Este número de acá, nunca sé si puedo borrar acá. No, no puedo borrar. Este número de acá, vuelvo a dibujar ahí, enorme, ¿no? ¿Es grande? Es decir, ¿con qué lo puedo comparar? Y no sé, veamos un ejemplo. Fíjate, si tuvieras un mol de monedas de 1 peso y gastaras 1000 millones de monedas por segundo, 1000 millones de pesos por segundo, ¿cuánto tiempo tardarías en gastarlas todas? Te repito, mirá, si tuvieras un mol de monedas de 1 peso y gastaras 1000 millones de monedas por segundo, 1000 millones de pesos por segundo, ¿cuánto tiempo tardarías en gastarlas todas? Un mol de monedas de 1 peso sería toda esta cantidad de monedas que está acá. ¿Está bien? Toda esa cantidad de monedas. Una las junté durante toda mi vida. Las tengo acá. Ahora empiezo a gastar 1000 millones. 1000 millones de monedas por segundo. O sea, 1000 millones, no sé. ¿Qué sé yo? Un yacht, un crucero, de todo trapo sale 500 millones de dólares. Bueno, dos cruceros por segundo te compras. Y comprás y comprás. Bueno, ¿cuánto te dura eso? Hasta que se te acaban las monedas. Tira un número, te lo dejo pensar. Yo te diría, pensá en años. No días ni horas, años. ¿Cuántos años crees vos que estarías gastando todos los segundos 1000 millones de pesos que los tenés en moneditas de 1 peso hasta que se te acaben? Bueno, la respuesta es esta, no te asombres. 19 millones de años. Para que tengas una idea de qué grande es ese número. ¿Estamos? Después vamos a hacer unos ejercicios en el trabajo práctico para que vos puedas ver, por ejemplo, qué grande es el número de Avogadro, haciendo algunas comparaciones. Bien, sigamos. Ya que hablamos del peso atómico, acá, en la anterior lámina, vamos a hablar del peso molecular. ¿Está bien? Habíamos visto que
el peso atómico del carbono era 12 gramos por mol, ¿te acordás? Yo puedo volver acá. Ahí tenés, ¿ves? El peso atómico del carbono es 12 gramos por mol, ¿ves? Bien. Entonces, vimos recién que el peso atómico del carbono es 12 gramos por mol. Es decir, si yo agarro un mol de átomos de carbono, o sea, todo ese número inmenso, que es el número de Avogadro, de átomos de carbono, y los pesos, 12 gramos. Por eso lo llamo peso atómico. El del oxígeno es 16. Estoy acá. El del calcio, acá, perdón. Esto no escribe. No quiere escribir. Bueno, el del calcio es 40. ¿Está bien? No quiere escribir. Bueno, no importa. Y el del sodio, Na, es 23 y el del cloro es 35. ¿Está bien? Creo que la pila anda mal. ¿Sí? Estos son átomos. No son moléculas. Así como los mostré son átomos. ¿Está bien? En cambio, si yo escribo esto, tengo una molécula de carbonato de calcio, porque está formada por dos o más átomos iguales o distintos. Una molécula de cloruro de sodio, sal de mesa, una molécula de carbonato de sodio y una molécula, así como las escribí, de hipoclorito de sodio, de la lavandina, la última. Estas son moléculas, por la definición que dimos de moléculas, compuestos formados por dos o más átomos iguales o distintos. Acá hay un átomo de calcio, atomicidad 1, un átomo de carbono, atomicidad 1, 3 átomos de oxígeno, atomicidad 3, en el caso del carbonato de calcio. Bien, ahora bien, tomemos la molécula de carbonato de calcio y veamos, ¿cuáles son los elementos que están presentes en el carbonato de calcio? Bueno, el calcio, el carbono y el oxígeno. ¿Está bien? Ok, veamos ahora, ¿cuál es la atomicidad de cada elemento presente en la molécula de carbonato de calcio? Bueno, en el caso del calcio la atomicidad es 1. Acá, 1. Hay uno solo. Un solo átomo de calcio en la molécula de carbonato de calcio. En el caso acá. En el caso del carbono es 1. También, acá está, no lo escribí. Y en el caso del oxígeno es 3 la atomicidad. ¿Está bien? Acá está, 3. Hay 3 átomos de oxígeno en cada una de las moléculas de carbonato de calcio. Bien, veamos ahora, ¿cuál es el peso atómico del elemento en cuestión? ¿Cuál es el peso atómico del calcio? 40 gramos por mol. Acá está. Acá arriba. O sea, vuelvo a repetir, si yo agarro un mol, o sea, toda esa cantidad enorme, ese número gigantesco que es el número de Avogadro, de moléculas de átomos de calcio y los junto y los peso, me da 40 gramos. ¿Está bien? Gramos fuerza. Bueno. Lo mismo para el carbono, 12 gramos. Y para el oxígeno, 16 gramos por mol. Ahora bien, ¿cuánto me aporta el átomo de calcio al peso, entre comillas, de esa molécula? De un mol. 1 por 40 tengo una molécula, perdón, un átomo. 40 gramos por mol cada átomo, 1 por 40 me da 40 gramos por mol. En el caso del carbono, tengo un átomo de carbono en la molécula, cada mol de esos átomos, 12 gramos, 12 por 1, 12 gramos por mol. Y en el caso del oxígeno, tengo 3, que es la atomicidad, multiplicado por 16, que me da 48. Así que cada uno de esos elementos aporta con sus gramos por mol a la molécula, que es esta la molécula. Estoy tratando de averiguar cuál es el peso molecular del carbonato de calcio. Bien, si yo sumo, ahí tenés, ¿ves cómo voy sumando? Y sumo 40 más 12 más 48, eso me da 100 gramos por mol. Y 100 gramos por mol
es el peso molecular del carbonato de calcio. ¿Eh? Estos eran pesos atómicos, porque estoy hablando de átomos, acá arriba. Peso atómico, peso atómico. Esto es peso molecular, porque estoy hablando de moléculas. ¿Cómo calculo el peso molecular de una molécula? Y conociendo los pesos atómicos de cada uno de los elementos que la constituyen. En el caso de el calcio, carbono y oxígeno. Y con los datos de atomicidad, hago la cuenta para llegar a los 100 gramos por mol. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos esta clase. La próxima ya vamos a ver cómo está formado el átomo, para ya poder entrar entonces en la tabla periódica. Nos vemos en la próxima.